Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados. Te damos gracias porque a través de tu palabra nos has dejado un mensaje poderoso de esperanza, de gozo, de salvación. Permite que en esta hora, al abrir tu Biblia, tu Espíritu esté con nosotros para que seamos instruidos, capacitados. Ayúdanos, oh Dios mío, que podamos ver tu gloria y que nuestras vidas sean transformadas para siempre. Pon esperanza en nuestros corazones en estos momentos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de este personaje, Nicodemo, que estábamos estudiando en la mañana y en el cual señalábamos algunos defectos acerca de su carácter, como es el orgullo y cómo también aprendimos que cuando un corazón está sin Cristo, cuando una religión está sin Cristo, es vana, es sin propósito y de nada sirve. Pero hay algo interesante que podemos estudiar acerca de este Nicodemo, y es lo que vamos a estudiar ahora. En la meditación de hoy, pues pudiéramos llamarle también 3 pasos hacia la salvación, porque a través de la vida de este hombre, pues encontramos 3 pasos inevitables que tiene que dar aquel que va hacia la salvación. Ahí dice en el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Miren, de este personaje, el único escritor de los evangelios que escribe es Juan. Y las 3 veces que escribe de este hombre, le señala como aspecto negativo que vino a Jesús de noche. Quizás señalando que este hombre era un cobarde, quizás señalando que este hombre merecía ser humillado por no haber tenido el valor o el coraje de venir a la luz del día y frente a todos a Jesús. Pero yo también quiero hacer una defensa acerca de este hombre, porque precisamente el primer paso para la salvación lo encontramos allí en el versículo 2. Y este vino a Jesús de noche. Y en ese señalamiento que parece que es como una humillación al personaje, yo encuentro un dato valioso. Y el dato valioso es que este hombre que estaba lleno de incertidumbre, que tenía un vacío en su corazón, este hombre que estaba lleno de dudas, este hombre que no sabía cómo resolver sus problemas, vino a Jesús. Y ese es el primer paso para la salvación, venir a Jesús. No importa si vienes con miedo, no importa si vienes de noche, no importa de qué te vienes escondiendo, no importa de qué vienes huyendo, lo importante es que tú vengas a Jesús. Y en esta tarde pues estoy feliz porque tú, mi querido amigo, tú, mi querida amiga, que estás participando con nosotros, pues de alguna manera también estás viniendo a Jesús. Y con ese acto de escuchar este estudio, de escuchar su palabra, y de acercarte a Dios a través del estudio de la Biblia, pues también estás dando ese primer paso hacia la salvación. No permitas que nadie te critique porque estás buscando de Dios ahora que pues esta pandemia está causando tanto pánico. No permitas que nadie te critique o se burle de ti porque estás buscando de Dios ahora que tu matrimonio entró en crisis. O no permitas que nadie te señale como un cobarde porque estás buscando de Dios, porque ahora que las cosas te están yendo mal en lo económico, o quién sabe cuál es tu prueba en esta situación. Lo importante, mis hermanos, es que tú como Nicodemo vengas a Jesús. Si analizas lo que estudiamos en esta mañana, en la primera parte del hombre que vino de noche a encontrarse con Jesús, pues te vas a dar cuenta que parece como que él desaparece de la entrevista. Parece como que Jesús, cuando empezó a explicarle a partir del versículo 16 más claramente cuál es el propósito y el plan de Dios para rescatar no solo a Nicodemo, sino también a ti, a mí, ya Nicodemo no habló más, se quedó sin argumentos. Parece como que Nicodemo esa noche, después de la entrevista, pasó a su vida normal, se retiró a su vida normal y aquella entrevista no fue otra cosa que un verdadero fracaso. Pero te voy a decir algo, Jesús no conoce los fracasos. No hay nadie que haya
tomado la decisión de venir a Él para tener un encuentro especial o personal con Él y que se vaya defraudado Él o Jesús de no haber podido hacer lo que se necesitaba en ese momento. Cuando Jesús tiene una entrevista, dalo por seguro que la semilla de la fe, de la esperanza y de la salvación ha quedado en ese corazón. Y es también mi esperanza en esta tarde al estudiar este tema, de que cuando tú que has dado este paso de escuchar este estudio, de acercarte a Jesús por medio de este estudio, aunque se termine en esta tarde el estudio de la Biblia que estamos compartiendo, y tú creas que no pasó nada en tu vida, y tú creas que fue en vano haberme dado un paso hacia Jesús en este día, te estás equivocado. Poco a poco, ese poquito de fe y de esperanza y de salvación que Jesús pone en cada encuentro, en aquellos que vienen a Él, va a ir creciendo aún inconscientemente hasta que dé el fruto del segundo paso. Y eso fue lo que ocurrió con Nicodemo. Salió esa madrugada hacia su casa, a sus responsabilidades, a sus batallas, pero algo había quedado en su corazón de las palabras que Jesús le había dado. Y algo empezó a crecer de manera silenciosa dentro de su corazón, hasta el punto que luego de pasados unos días, Jesús siguió haciendo señales, Jesús siguió dando su mensaje poderoso de amor, y ahora los líderes religiosos, los líderes del Sanedrín, los fariseos que dirigían a la nación judía, ya no querían más soportar las enseñanzas de este maestro porque les estaba robando su gloria a ellos, les estaba robando a ellos la preeminencia, y ahora ellos se cansan y dicen allí en el versículo 32 del capítulo 7, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, ya se cansaron de que Jesús fuese el foco central dentro de la población. Jesús estaba siendo muy atractivo a los ojos y al corazón de los necesitados, de los pecadores, y esto le estaba afectando ese orgullo de los líderes, de los sacerdotes, de los fariseos, y mandaron a apresar a Jesús. Ahora tenían que usar la fuerza, usar a los medios de la justicia para tratar de callar a aquel que vino a traer esperanza, gozo, amor, paz y salvación. Lo tremendo es que los alguaciles van a buscar a Jesús y lo encuentran en medio de una ceremonia, en medio de una festividad, donde Jesús ahora se pone de pie y declara: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, que llegan los alguaciles, vienen a apresar a Jesucristo, pero lo encuentran en medio de una discusión o de un estudio que él estaba dando en medio de esta celebración, y entonces ellos se quedan entusiasmados escuchando esas palabras hasta tal punto que se regresan sin llevar a Jesús prisionero. Se les olvidó incluso el propósito a estos alguaciles, a estos policías, se les olvidó el propósito por el que habían venido. Y dice en el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles en el versículo 46 le responden: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cuando tú escuchas a Jesús, no te queda más duda de que estás ante la misma justicia, de que estás delante de la misma rectitud, que estás delante de la fuente de amor y de verdad. Nadie puede
llevar prisionero o cautivo la verdad. Nadie puede llevar prisionero o cautivo la justicia. Una muestra de esto es que cuando a Jesús lo toman para crucificarlo, se reparten sus ropas. Pero había una ropa, había un manto que Jesús usaba que era tejido, según la Biblia, dice Juan también allí, de arriba hacia abajo. Y no pudieron partirlo y se echaron suerte sobre él para ver quién lo iba a tener. ¿Por qué? Recuerda que las ropas significan justicia. Y la justicia de Cristo, como ese mismo manto, venía tejida desde arriba. Era una justicia no humana, era una justicia celestial. ¿De qué estamos hablando? Mira, mis hermanos, a Jesucristo al final de su historia aquí en esta tierra, es cierto que lo pudieron tomar, apresar, humillar, golpear, escupir, crucificar y matar, pero no pudieron romper su justicia. Hasta el punto que el mismo gobernador tuvo que poner sobre su cabeza una tablilla que decía: a este lo estamos crucificando no por ladrón, no por violador, no por asaltante, sino porque es rey. ¿Recuerdas esos textos? Porque no pudieron, aún los que le acusaron, aún los que firmaron su condena, nadie pudo encontrar una sola causa por la cual Jesucristo mereciera morir. Y eso mismo ocurre, eso mismo que le ocurrió a Pilato, eso mismo que le ocurrió a los soldados que tuvieron que rifarse el manto de Jesucristo, ahora le ocurre a estos alguaciles, a estos policías. No podían apresar a Jesucristo porque cuando Jesucristo hablaba, se justificaba a sí mismo. Porque la justicia de Cristo salía no solo a través de sus palabras, sino también a través de su testimonio, a través de su carácter. Y ahora estos policías fueron impactados. ¿Ves lo que te digo? No hay nadie que pueda tener un encuentro, una reunión con Jesucristo y no sea impactado por esa fuente de amor, por esa fuente de gozo, por esa fuente de esperanza, por esa fuente de salvación. Hasta el punto de que esos alguaciles que quizás salieron amargados a cumplir la misión, ahora regresan felices de haber tenido este encuentro con el Salvador. Y se les olvida el verdadero propósito por el cual ellos habían ido a buscarle. Pero lo más tremendo es que la amargura de los líderes no se había acabado. Y ahora, cuando ellos le explican esta situación, los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Le dicen: parece mentira. Los policías, los alguaciles parecen gente inteligente, dicen los líderes. ¿Cómo es posible que hasta ustedes han sido engañados? Y no se percatan que cualquiera, no importa cuál sea tu cultura, cuál sea tu nivel de conocimiento, cuál sea tu preparación, si te encuentras con Jesús, tu conocimiento, tu sabiduría tendrá que rendirse a los pies de aquel que creó la ciencia, que creó la majestad, que creó toda la belleza de este mundo. Nadie puede resistirse a la sabiduría de aquel que de la nada ha hecho todo lo que tus ojos ven en este día. Y ahora los líderes religiosos, para humillar a los policías, a los alguaciles, hacen una declaración que hasta este momento es falsa, porque ni ellos mismos sabían lo que pasaba ya con uno de los que eran miembros de su Sanedrín o de su consejo. Vamos a ver qué dicen ellos a los alguaciles. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dice: ¿has visto? Fíjense qué orgullosos. ¿Has visto a alguien de entre nosotros que somos los más capacitados, que somos los más inteligentes, a alguno de ellos entregarse a ese maestro como discípulo y seguirle? Qué pregunta tremenda, ¿verdad? Tan llena de orgullo. Y ahora ellos siguen diciendo: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, todo el que siga a Jesucristo, le están diciendo a los policías qué cosa es, son unos malditos. Y lo siguen porque no conocen la ley. Estaban incluyendo ahora a estos policías entre aquellas
personas, a estos alguaciles, entre aquellas personas que deberían ser humilladas junto con el maestro a quien habían decidido servir o recibir enseñanzas de él. Ahora, lo que no sabían ellos es que ya uno de ellos mismos había tenido una entrevista de noche con Jesucristo. Y dentro de su corazón había algo que estaba creciendo. Y dentro de su orgullo, ahora estos líderes religiosos, judíos y sacerdotes, deciden juzgar a Jesucristo aun cuando no lo trajeron. Querían condenarlo aun cuando los alguaciles no pudieron traerlo. Hoy también hay mucha gente que está juzgando a Jesucristo. Hoy hay mucha gente que está haciéndole juicio a Jesús. Pero todos esos que le están haciendo juicio a Jesús nunca se han parado en su presencia para escuchar acerca de su amor y de su grandeza. Y ahora, cuando ellos deciden tomar esta decisión, uno de ellos se levanta y lo impide. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Ve cómo Juan repite la humillación? Ahora Nicodemo, el cobarde aquel que vino de noche, se para de pie en medio de sus colegas, en medio de los sacerdotes, en medio de todos los líderes de la nación y les dice, y el cual era uno de ellos, dice el texto, ¿ve? Era uno de esa misma élite. Dice el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahora detiene el juicio Nicodemo. Ahora Nicodemo se pone de pie y testifica acerca de Jesucristo. Ahora te das cuenta en este segundo paso que el primer paso de venir a Jesús no fue en vano. Este hombre Nicodemo que vino a Jesús, sí es cierto, vino de una mala manera. Es cierto que posiblemente vino de noche porque tenía miedo. Es cierto que quizás vino orgulloso, como estudiamos esta mañana, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa entrevista no fue en vano. A partir de ese momento, ese Jesús que se puso en el corazón de él, no solo empezó a llenar el vacío que Nicodemo tenía por el cual vino a entrevistarse con Jesús, sino que empezó a crecer su amor hacia Jesús de una manera tal que ahora ya no se esconde. Ahora Nicodemo tiene que dar el segundo paso inevitablemente. Ahora tiene que pararse junto a sus colegas. Tiene que pararse junto a los líderes y confesar que él está allí para defender a Jesucristo, para representarlo, para testificar de él. Eso mismo también pasará contigo. Esta mañana dice tu primer paso. Tuviste una entrevista como Nicodemo y pudiste escuchar cómo Jesucristo, luego de discutir teológicamente con un maestro, empezó a explicar por qué era necesario que naciéramos de nuevo. Y allí nos explicó que Dios, en su grande amor, había entregado a su único hijo para que tuviéramos la oportunidad, todos nosotros, tú y también yo, de que alcanzáramos salvación y en la vida eterna en virtud del regalo que el cielo nos había hecho. Y ahí nos expresa algo que deberían escuchar nuestros oídos, porque es lo que más paz pone en nuestros corazones, que Dios había hecho este acto porque no vino a condenarnos, sino a que nosotros, tú y yo, fuésemos salvos a través de Jesús. Y ahora ese Nicodemo y tú en esta mañana que saliste creyendo que solo fue un estudio más, creyendo que ya has escuchado y no ha pasado nada, ya va a llegar el momento en el que también, como Nicodemo, tendrás que testificar ante tus amigos, ante tus colegas, cuando alguien se levante juzgando a Jesucristo sin conocerle o sin estar presente. Y ahora este hombre da el segundo paso hacia la salvación. Es inevitable. El primer paso siempre va a ser venir a Jesús. Pero el segundo paso hacia la salvación, tú tienes que testificar, porque Jesús lo dejó claro en su palabra. Porque aquel que testifique de mí delante de los hombres, yo también testificaré de él delante de mi Padre.
La testificación es algo importante. A veces nos cuesta mucho en las iglesias que los hermanos salgan a testificar acerca de Jesús. En la ciudad en Tennessee, en el estado de Tennessee, estaba en una ciudad dando un seminario evangelístico y estaba en cierta iglesia y le preguntaba a las personas, ¿quién de ustedes realmente no puede hacer la obra misionera? ¿No se siente capacitado de hacer la obra misionera? Y yo pensé que nadie iba a levantar la mano, pero un joven levantó su mano, se pone en pie y con vergüenza me dice, ciertamente yo no estoy capacitado para testificar de Jesús, para enseñarle a alguien acerca de la salvación. Y yo le hice una pregunta simple. ¿Por qué estás sentado en ese banco de la iglesia? Él me dice, porque yo amo a Jesús y entiendo que a través de él el cielo me está dando salvación. Y yo le dije, eso poquito que tú sabes nada más, te tiene en el camino de la salvación. ¿Cómo dudas que no traiga a otros si a ti te tiene salvado eso poquito que tú conoces? ¿Sabes que cuando visitas cada sábado, como Jesús lo hacía, la iglesia, también estás testificando? Tus vecinos van a decir, ¿qué pasa con este muchacho, con esta muchacha, que mientras los demás van los domingos, él está yendo los sábados? Ya estás testificando. Solamente cuando te pregunten, ¿por qué tú vas los sábados a la iglesia? Tienes que buscar Lucas 4:16 y decir, porque yo amo a Jesucristo y él acostumbraba a ir estos días. Y como es con él, con quien me quiero encontrar, yo voy a la iglesia un día en que él esté. Porque sí, usted puede ir a la iglesia cualquier día, pero lo triste es que Jesús quizás no esté ese día allí. Pero la palabra me garantiza que los sábados a Jesús le gustaba. Era costumbre ir a adorar. ¿Te das cuenta qué simple es testificar? Pues sencillamente está demostrado que el segundo paso es la testificación. Ahora este Nicodemo ya salió de la cobardía. Este Nicodemo ahora es capaz de decirle a sus colegas, a sus líderes, yo estoy aquí por Cristo. Ese es el segundo paso hacia la salvación. El tercer paso hacia la salvación lo encontramos también aquí en el Evangelio de Juan y en el capítulo 19. Recuerda que te dije que el único que ha escrito acerca de Nicodemo es precisamente Juan. Y las 3 veces que lo menciona, como hemos comprobado ya en 2 textos, es para humillarlo, para reconocer que fue un cobarde. Pero tú no permitas que nadie te robe el gozo de la salvación porque has venido incluso por métodos o por situaciones equivocadas a Jesús. Lo importante es que viniste. Y lo que yo te garantizo es que muy pronto vas a estar testificando de su amor. Porque los que se acercan a Jesús van a recibir tal bendición, van a recibir tanta esperanza y tanta salvación que al final ese gozo va a ir creciendo tanto en tu alma que al final va a salir por tus palabras, por tus gestos, por tus acciones, por tus miradas. Pero tú no serás ya nunca más el mismo. El tercer paso, como te decía, lo encontramos allí en el capítulo 19 y a partir del versículo 38. Jesús ha sido crucificado y ahora lo han bajado de la cruz porque ya se dieron cuenta de que Jesús estaba muerto. Y ahora mira qué interesante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Oiga, apareció otro cobarde más. Había otro rico, otra persona importante dentro del pueblo de Israel que también era seguidor de Jesucristo, aunque en secreto, dice allí, pero que al final con Jesús no valen los seguidores secretos. Al final tienen que salir a la luz y testificar, ¿verdad? Ahora, se levanta también como para desmentir las palabras orgullosas de los líderes religiosos y políticos de Israel cuando decían, alguno de nosotros, alguno de la alta sociedad ha seguido a Jesús. Pues sí, no solo Nicodemo, también José de Arimatea era de aquellos que habían tenido quizás un encuentro con Jesús a escondidas y ahora a escondidas era un seguidor, hasta que ahora tiene que salir a la luz porque el amor por su maestro era tan grande que ya tuvo que salir a la luz y darse a conocer.
Y sigue diciendo, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Fíjense, este hombre tenía influencia. Este hombre se podía entrevistar con el mismísimo gobernador romano y conseguir lo que pretendía. Y el gobernador se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que tenía autoridad, quizás le dieron hasta una carta para presentarle a los guardias, a los líderes religiosos, de que él se iba a llevar el cuerpo de su maestro. ¿Te imaginas cómo se quedaron los líderes cuando vieron a esta grande personalidad haciendo esa obra? Pero vamos a seguir más adelante leyendo para que veas qué interesante se pone. Dice el versículo 39, también Nicodemo, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Por tercera vez Juan vuelve con la pituita, con la humillación. Ese Nicodemo que vino a Jesús de noche. Pero recuerda qué cosa interesante. Cuando ahora Jesús muere y muchos de sus discípulos, excepto Juan, habían huido, ahora este cobarde era uno de los discípulos secretos que estaban allí presentes y que no solo testificaron, sino que prestaron un servicio a Jesucristo. Porque dice que este Nicodemo, el que antes había venido de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como de 100 libras. ¿Te imaginas? Unas hojitas, unas plantitas aromáticas. ¿Cuánto puede pesar una hojita, una plantita? Para cargar 100 libras o para comprar 100 libras de estas especies aromáticas que se usaban para ungir a los cuerpos de los seres queridos cuando fallecían. Imagínate ahora 100 libras. Tenían que haber sido como 4 bolsas, como 4 morrales, como 4 sacos. Seguramente el que se lo vende le dice, Nicodemo, ¿y por qué tanto compra así? Si no se te ha muerto nadie. Y allí tuvo seguramente que testificar una vez más y decir, sí ha muerto alguien importante. Ha muerto mi maestro Jesucristo. Y ahora todo Jerusalén vio a Nicodemo y sus criados cargando aquellas bolsas, prestándole un servicio a su maestro. El tercer paso para la salvación es el servicio. Es importante que entiendas que de cualquier manera que vengas a Jesús, vas a tener que dar esos 3 pasos. Si te quieres salvar, vas a tener que venir a Él. No importa cómo, huyendo, avergonzado, escondido, no importa si vienes detrás de una muchacha o detrás de un muchacho, no importa. Lo importante es que vengas. Porque luego que vengas, esa primera entrevista con Jesús no va a ser en vano. Y luego comenzarás a testificar automáticamente solo, porque aquel que tiene el amor de Cristo en su corazón, no hay que estarle dando sus líderes para que tenga que testificar. Por amor a Jesucristo, de una manera automática, la testificación va a salir. ¿Por qué? Porque la testificación va a salir aunque sea por tus actos. San Agustín de Hipona escribió, debemos de testificar acerca de Jesús todos los días. Y cuando fuere necesario, usemos las palabras. Así que ni siquiera hace falta hablar para testificar de Jesús. No sé si ya te ha pasado a ti, amigo, hermano cristiano, que alguien te pregunta, oye, ¿tú eres hermano? Qué raro eres. Porque de alguna manera tu carácter, tu forma de actuar, tu forma de hablar, estará diciendo que tú no eres igual a los demás, que tú estás sirviendo a un maestro, a un salvador. Y el tercer paso, como lo acabas de ver, Nicodemo le estaba prestando un servicio. Quiero decirte algo. La vida cristiana, si quieres un concepto de qué cosa es la vida cristiana, el mejor concepto es el del servicio. Cristianismo es servir a nuestros prójimos y a Dios, o a Dios a través del servicio a nuestros prójimos. Por eso Jesucristo, cuando estudiamos hace unos días, ¿recuerdas? A aquellos discípulos que querían ser grandes en el reino de los cielos. ¿Recuerdas aquellos en Marcos capítulo 10?
que decían, ponme a mí a la derecha y a mi hermanito a la izquierda. Y Jesús le dijo, en este lugar no es, en este reino no es como en el reino terrenal. Aquel que quiera ser grande es el que más sirve a sus hermanos. Porque la ley del cristianismo es el servicio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú alcanzas la salvación, cuando la salvación de Dios te alcanza a ti, el egoísmo tiene que salir de tu corazón. Y ya tú no puedes vivir más para ti, sino vivir para los demás. Tenemos el otro ejemplo. ¿Te acuerdas de aquel ladrón, de aquel avaricioso Zaqueo? Que también estudiamos hace poco. Bueno, pues ese hombre, cuando la salvación lo alcanzó, la mitad de sus bienes los dio en servicio a los pobres. Y con la otra mitad la utilizó para reconciliarse con aquellos a los que le había robado. Eso es cristianismo. Cristianismo es testificación. Cristianismo es servicio a Dios y a los demás. Así que inevitablemente, todos los que queremos salvarnos, tenemos que dar esos 3 pasos. Primer paso, venir a Jesús. Y el más importante, porque ya después que tú vengas a Jesús, el de testificación y el de servicio van a salir de manera automática. ¿Y cómo es eso que viene automático? Sí, primero recibes la salvación y luego vienen los frutos. Hay personas que están equivocadas. La salvación no es por obras, pero sin embargo, es a través de nuestras obras que vamos a ser juzgados. Es de acuerdo a nuestras obras que vamos a recibir la recompensa que merecemos. Ahora, como en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿te acuerdas? Cuando te lo estudiamos también hace poco, que puso a las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Pues las ovejas no sabían cuánto bien habían hecho para merecer el cielo. ¿Sabes por qué? Porque no lo hicieron para ganar la salvación. Lo habían hecho de manera automática, porque ellos lo único que hacían era amar a Jesús. Y ese amor hacia Jesús los llevaba hacia la testificación y los llevaba hacia el servicio. No creas que es una tarea difícil. No creas que es una carga que Dios pone sobre ti, sino que por amor a Él, nosotros estamos dispuestos a testificar de manera automática y a servir y amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Yo te invito en este día, si no has tomado la decisión, que te propongas dar esos 3 pasos. Pero no quiero que te apresures. Yo solo quiero pedirte que en este día des el primero. Ven a Jesús. Entrégale tu corazón. Ponte en sus brazos y descansa tranquilamente en que en Él te va a guiar. Él te va a guiar y te va a capacitar para que luego puedas testificar de Él y de su amor a través de tu carácter, a través de tus palabras, a través de tus frutos, a través de tus acciones. Y luego el mundo se va a enterar a quién perteneces cuando vean con cuánto amor vas a servirles y ayudar incluso a aquellos que ni siquiera conoces, a aquellos que hoy son considerados incluso rebeldes ante los ojos de Dios. Ven a Jesús en este día y luego la testificación y el servicio serán de manera automática, nacerán en tu corazón porque habrás recibido la salvación que solo Dios te puede regalar. Hoy yo quiero orar por ti. Si es tu primera vez que estás escuchando los materiales del Ministerio Dios para Hoy, si es la primera vez que te has encontrado en un estudio bíblico, pues es una buena oportunidad para que tomes tu decisión. Mientras yo oro por ti, tú levanta tu mano para que Jesús sepa a quién tiene que salvar en esta misma hora. Dios te bendiga. Oremos. Amante Padre, te damos gracias porque en esta tarde hemos visto la parte buena de Nicodemo. Cómo este hombre, a pesar de que era orgulloso, a pesar de que era imperfecto, decidió tener un encuentro contigo. Dando el primer paso hacia la salvación, vino a ti. Y quizás en esa misma noche se fue sin saber cuán importante había sido esa entrevista. Pero lo cierto es que en esa entrevista tú pusiste salvación en su corazón. Tú pusiste eternidad en su corazón. Y a partir de allí, este hombre fue desarrollando esas virtudes, esas maravillosas bendiciones en su corazón hasta el punto de testificar y servirte, Dios. Te pido, Padre, que en esta hora, de manera especial, tomes a esta persona que está participando con nosotros, que ha recibido este estudio y que después pueda también
salir gozoso al mundo, a llevar la salvación que solo tú puedes dar también a los que lo necesitan. Quédate con nosotros en este día. Danos una semana de victoria. No dejes, Padre, que ninguno de los que ha escuchado este estudio quede sin la salvación eterna. En tus manos los pongo para que los abraces, para que los protejas, para que los sanes, para que los restaures, para que le des paz, para que los salves desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.